Hola, buen día. Bueno, soy la doctora Susana Sigal, soy cardióloga del Centro de Rehabilitación y este es el quinto video para el manejo y la prevención y el cuidado del corazón en la época del coronavirus. Así que pueden buscar todos los videos en YouTube con mi nombre, Sigal Susana. Bueno, hoy nos vamos a hablar cómo manejarnos en un consultorio en esta época del coronavirus. Para empezar, les quiero mostrar en esta cartelera que para manejarnos hoy tenemos que saber cómo prevenir para no contagiarnos. Entonces, sabemos que tiene que haber una respuesta colectiva de toda la gente para el cuidado del corazón. Ya sabemos que se está flexibilizando la cuarentena, eso es necesario, y por lo pronto para evitar los contagios se están haciendo protocolos para saber cómo moverse y cómo cuidarse en todas las áreas. Hay protocolos y hay recomendaciones que son para todos, que ya son muy conocidas con respecto a la distancia, a la higiene y al barbijo. Y va a haber recomendaciones especiales según cada área, tanto laboral como, por ejemplo, en el domicilio, porque, hay distintas medidas para la protección de la comunidad. Incluso en nuestra casa vamos a tener que tener medidas de protección porque, por ejemplo, va a empezar a venir cuando liberen el tema del trabajador doméstico o los cuidadores de personas de tercera edad. Cada uno tiene sus recomendaciones de cómo manejarse. Todo esto nos produce estrés. Volver al trabajo va a ser un estrés y vamos a tener que tener mucha tolerancia y mucha solidaridad. No sabemos que a nivel cuando se empiece a flexibilizar, que ya lo estamos haciendo, puede llegar a haber más circulación de virus y incluso en áreas que antes ya no había. Específicamente yo voy a hablar de lo que es sanidad, lo que es las áreas de salud. Así que vamos a esta segunda cartelera y hay protocolos en todos los niveles de los empleados y los niveles de salud, tanto desde la administrativa, la mucama, el camillero, el ambulanciero, todos tienen protocolos para movilizarse. Hemos incorporado un nuevo término en medicina, que es la telemedicina. Esto va a evitar, tener contacto con el paciente y nos hace reforzar todo lo que son las recomendaciones y el cuidado del paciente, que incluso el mayor mensaje, el mensaje más importante es que el paciente no deje su medicación. Bueno, ¿por qué hemos visto que al hacer la cuarentena, con la distancia, por supuesto que se dejaron de hacer todos los controles habituales de salud, incluso de gente enferma o de gente sana que se enferma, así que estamos viendo daños colaterales. Eso significa que los pacientes pueden tener problemas de salud y empeorar, y no por el coronavirus, sino por sus enfermedades de base. Esto, como se está prolongando toda esta situación, hasta que no tengamos vacuna o no haya inmunidad, sabemos que tiene que haber distancia, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a flexibilizar también el tema de la salud. Para eso todas las sociedades de infectología, cardiología, todo, nos están mandando protocolos, estamos aprendiendo todo vía mail o vía internet, todos los cursos, cómo trabajar. Y el problema ha cambiado mucho en los pacientes graves o en las situaciones complejas, tanto de cómo se estudia un paciente en el área de cateterismo, como también cómo se trabaja en unidad de terapia intensiva y cómo se hace la RCP. Todo eso ha cambiado porque tiene que haber
cuidado con la vía aérea, que los pacientes que probablemente tienen virus no contagien al personal de salud, que está muy expuesto. Así que bueno, esto ha hecho una complejidad en el sistema de cómo atender a los pacientes que en 50 días ha sido una revolución. Hay mucha incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es especialmente en que uno está trabajando también tal vez con pacientes que no sabemos si son COVID o no COVID. Pueden estar en el momento de asintomático y que entonces haya contagios. Para eso hay normas, sobre todo hay equipos de protección personal que hay que usar en las áreas de salud para atender a los pacientes, y como ven acá hay varias posibilidades, varios equipos según las circunstancias de trabajo. Así que en esta lámina muy fácil de ver tenemos el paciente que tiene que tener siempre barbijo, y después distintos personales de salud que según la complejidad de la atención van a tener distintos equipos, todos barbijo, tal vez guantes. Algunos van a tener equipos que no están estériles, otros van a tener que tener equipo estéril. Y lo importante de todo este equipo de protección es que cada uno es responsable de la limpieza, porque hay algunos equipos que no se descarta, como es por ejemplo digamos que hay, cada personal es responsable de limpiarlo, y hay otros que se descartan y hay que saber que hay que tirarlos sin contaminar. Todo esto hace que haya distintos equipos de protección según la complejidad que vamos a atender, y todo esto aumenta el costo. Y aparte hay dificultad para la disponibilidad. Aparte de tener el equipo de protección, tenemos que saber, es muy complejo porque hay que aprender a ponerse el equipo y aprender a sacárselo al equipo para no contaminarse. Esto sobre todo en maniobras de más complejidad, y sobre todo trabajando con pacientes que ya tienen la certeza de que tienen coronavirus. Bueno, esto habla de la complejidad que es hoy en día atender, hacer medicina. Entonces yo les voy a dar las normas específicas de un consultorio. En el consultorio, cualquier consultorio, nosotros tenemos 4 momentos donde tenemos que tener precauciones o normas específicas. Antes de que llegue el paciente, nos vamos a tener que ocupar de normatizar que va a haber menos pacientes en la sala de espera. Van a tener que tener turno, la administrativa que le da el turno por teléfono pregunta, porque el paciente no tiene que llegar con fiebre al consultorio, sino tiene que avisar y va a ir por otro circuito. El consultorio tiene que estar higienizado con normas específicas. El paciente tiene que venir con barbijo, y aparte, bueno, el triage, lo que se llama, es preguntas que se le hace al paciente para saber si él puede tener riesgo de coronavirus o no. De acuerdo a eso, como dije, tal vez no se lo recepcione en ese consultorio. La recepción es otro momento en el cual el médico, cuando recibe al paciente, vuelve a hacer ese interrogatorio para saber si puede o no ser un paciente que tenga coronavirus. Aparte, cambio el saludo, la distancia de 1,5 metros, si se puede. El paciente ingresa al consultorio solo, salvo que sea un niño o una persona menos válida, si no, tiene que ingresar solo. Siempre va a haber que acordarse que cuando uno entra a ese instituto va a tener que ponerse alcohol. Cuando entra al consultorio tiene que ponerse alcohol. Cuando sale también. Y durante la consulta
el médico va a tratar de que ese paciente circule poco, esté en un solo lugar, haya poco contacto con todo lo que es el consultorio, no compartir las viromes, y son consultas cortas de no más de 15 minutos si se puede. Después que el paciente se va a haber un espacio de tiempo porque el médico tiene que constatar de que va a haber una higiene nueva de ese consultorio, que la va a hacer él o un personal, y incluso la higiene del médico, que se tiene que lavar las manos entre paciente y paciente y ponerse alcohol. Respecto a los estudios, ha cambiado también. Los médicos que pidan estudios van a tener que categorizar la urgencia, emergencia o si no es de urgencia, porque hay ciertos estudios que hoy no se están haciendo con respecto, por ejemplo, a una ergometría, que es algo de control y que el paciente respira, y si ese paciente está en el momento asintomático de un virus, entonces puede contagiar, porque también lo que se va a evitar es la exposición del operador. También hay otro tipo de estudios que son con cercanía al paciente, también se están evaluando cuándo es el momento oportuno de hacerlo. Y por último, como conclusión, todas estas medidas de protección son para el paciente y para el médico. Evitar que el paciente se contagie y que el médico se contagie, que el médico contagie al paciente y que el paciente contagie al médico, porque nosotros no sabemos cada uno en qué momento está. Tiene que haber circuitos protegidos, esto significa que va a haber en instituciones grandes un circuito para los pacientes que uno ya tiene una sospecha de que ese paciente tiene un virus, porque tiene fiebre, porque tiene síntomas, porque estuvo expuesto con otros pacientes, entonces se lo tiene que separar para otro circuito. Los equipos de protección personal ya explicamos que tienen que estar presentes y usarlos, y estas nuevas normas de atención con respecto a todo lo que expliqué de cómo manejarnos en un consultorio. Esto es un tema que lo tenemos que hacer todos juntos. Y espero que les haya servido. En una semana nos vemos con otro tema, que seguramente quiero hablar de hipertensión. Espero que les haya gustado y nos vemos.